Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, visitará el Ecuador. Conversará con el gobierno y Fuerzas Armadas sobre el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Un proyecto de ley propone eliminar la tabla de consumo de drogas. Según asambleístas del oficialismo, su aplicación propició el microtráfico en los colegios. Arranca un nuevo intento para que el consorcio de la colombiana Metro Medellín y la francesa Transdev operen el Metro de Quito. Se iniciaron las negociaciones para la firma del contrato. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Hay expectativa en el país por la visita que realizará la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, el próximo lunes 12 de septiembre. La responsable en Washington de la planificación de operaciones de seguridad en el continente se reunirá con la cúpula de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y otras autoridades del Estado. A ver, conozcamos más con Paul Romero en el siguiente informe. La primera mujer al mando del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llegará al país el próximo lunes. Asistirá a la Conferencia de Defensa Sudamericana, prevista en Quito entre el 14 y 15 de septiembre, con la participación de 11 jefes de defensa del continente. Por Ecuador participará el ministro de Defensa Luis Lara y el mando militar. La temática a tratarse será derrota a las amenazas globales a través de la colaboración regional. La expectativa del gobierno es fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos, que la retomó el expresidente Lenín Moreno cuando autorizó la operación desde el Ecuador del avión Orión P-3 para la interdicción marítima de lanchas y otras embarcaciones con droga. La cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico podría reconfigurarse con la presidencia de Gustavo Petro en Colombia. Así lo considera el catedrático y experto en seguridad Daniel Pontón. El territorio ecuatoriano para los Estados Unidos va a ser un territorio políticamente como más cercano a sus visiones sobre el problema de la lucha de narcóticos y podría de alguna otra forma ser una plataforma de relanzamiento de una nueva iniciativa regional frente al tema de drogas. Lo que haga o deje de hacer el gobierno del vecino país en materia antidrogas repercutirá inmediatamente en el Ecuador. Colombia, a pesar de que en los últimos años se ha estancado el tema de los cultivos, sí ha crecido el nivel de procesamiento. Quiere decir que esos cultivos son cada vez más eficientes en su producción y las estrategias para producir cocaína son distintas. En 2021, el gobierno ecuatoriano ya planteó a Estados Unidos una cooperación más eficaz en la lucha contra el narcotráfico cuando visitó el país el secretario de Estado Antony Blinken. Posteriormente, en junio de este año, el presidente Lasso, en el marco de la Cumbre de las Américas, pidió a su par de Estados Unidos, Joe Biden, apoyo para implementar un plan Ecuador, similar al plan Colombia que se ejecutó en el vecino país para la lucha contra el narcotráfico. La implementación de un sistema penitenciario mixto, donde existan cárceles estatales, municipales y militares, es la propuesta que hace el ministro del Interior, Patricio Carrillo. A criterio de Carrillo, las leyes nacionales no son precisamente la mejor herramienta a la hora de combatir el crimen organizado. Con Lenin Artieda, un resumen de las declaraciones del ministro del Interior. Que la legislación resulte insuficiente para hacerle frente al crimen organizado, sostiene el ministro del Interior, Patricio Carrillo, pero sabe también que en el legislativo esas cosas no interesan. Las normas yo creo que en el Ecuador son suficientes, pero para combatir delincuencia común. Ahora estamos enfrentando la presencia de crimen organizado y se necesita capacidades especiales. Capacidades especiales. Yo creo que sí, por ejemplo, cómo nosotros tenemos que anticiparle a un grupo que le vamos a hacer una vigilancia, que le vamos a hacer un mecanismo de escucha telefónica, que vamos a utilizar algunas herramientas tecnológicas para identificar qué es lo que se encuentran planificando. Y sostiene que toda la capacidad de la policía está volcada a combatir a la delincuencia, pero que la represión no es el único camino. La mejor política de seguridad, Lenin, es la política económica y la política de educación. En cuanto tiene que ver a la violencia, indiscutiblemente que los indicadores no son buenos. Los indicadores han crecido de manera exponencial, pero en la mala condición
situación en la que nos encontramos, la buena noticia es que está contenida. No se puede cambiar una tendencia en el corto plazo. El cortoplacismo no es un buen consejero en materia de seguridad. Sobre la doctrina de cero tolerancia aplicada por Nayib Bukele en El Salvador, Carrillo contaba que él no cree que ese deba ser un camino a replicar en Ecuador. Pero ahí el debate es tan básico en temas de derechos humanos. Están autorizados prisiones de 15 días por llevar un tatuaje y pertenecer a grupos de pandillas y maras. Si es que eso es lo que necesita el Ecuador, pues bueno, entonces debatámoslo y hagamos y presentemos una propuesta en ese sentido. Yo no soy partidario de esto porque habría mucho más violación de derechos humanos. En relación al tema carcelario, el ministro sostiene que ya es tiempo de que se empiece a discutir sobre la implementación de un sistema mixto. ¿Por qué no debatimos también la posibilidad de tener ya un sistema privado, penitenciario y carcelario desde un modelo en donde el Estado se haga cargo de aquellos delincuentes que por decisión son parte de las organizaciones criminales y otro para aquellos que por equivocación o por error tienen que pagar una pena en un centro un sistema mixto en donde los municipios también puedan tener este tipo de competencias y donde los municipios también puedan mirarlo? ¿Por qué no pensamos en una cárcel militar para los grandes delincuentes y para aquellos que han cometido y no quieren y no tienen una voluntad de rehabilitación? Comentó que paralelamente se trabaja en fortalecer a la Policía Nacional, que se encuentra en franca desventaja frente a las organizaciones criminales que operan en el país. Nuevo golpe al narcotráfico en Manabí. En esta ocasión, casi 2 toneladas de cocaína fueron encontradas ocultas bajo tierra en un solar en el cantón Jama. En el operativo Júpiter se detuvo a 3 hombres, como lo informó en su cuenta de Twitter la Fiscalía. Ellos serían procesados por presunto tráfico de drogas. También se confiscó un arma y 3 celulares. Y 2 legisladores del oficialismo presentaron un proyecto para eliminar la que se conoce como tabla de consumo de drogas. Su iniciativa tiene el respaldo del Ejecutivo y nace, según dicen, de que los microtraficantes se han aprovechado de ella. Patricio Díaz nos cuenta que desde el correísmo defienden la tabla. El oficialismo en la Asamblea busca eliminar la tabla de consumo de drogas, es decir, las dosis máximas que podría aportar una persona consumidora. Patricio Cervantes y Freddy Rojas de Creo presentaron la iniciativa al legislativo. Rojas explica que la decisión la tomó porque los microtraficantes se aprovecharon de esa tabla para comerciar droga a la puerta de los colegios. Una persona en particular afuera de las instituciones tenía 1 o 2 gramos de sustancia prohibida, decía que y se declaraba consumidor. Es decir, se volvió incontrolable. Pero desde el correísmo que promovió la creación de la tabla en 2013, dicen que ese tipo de situaciones no son consecuencia de que se haya determinado dosis máximas para el consumo. Ahí está la Policía Nacional, que tiene áreas específicas de inteligencia, de tema de drogas. Quizá falló la capacitación, la inducción para la aplicación, tanto por parte del personal de la policía como por parte de los operadores de justicia. Correa recuerda que el consumo se trata de un problema de salud pública. Y al menos desde su visión, la tabla no debe desaparecer. Sacar la tabla va a cambiar la guerra de mafias por territorios, el microtráfico, el macrotráfico y todo, lo va a cambiar. Si usted me dice que sí y me garantiza que sí, yo soy la primera en dar mi voto para que desaparezca. Pero no es así. El artículo 228 del Código Integral Penal deja la definición de esas dosis máximas a las normativas que a través de resoluciones emitía el CONCEP. Y es lo que precisamente los 2 legisladores quieren reemplazar. Ellos proponen que la tenencia de estupefacientes para el consumo se determine a través de una valoración psiquiátrica, psicológica, toxicológica y de entorno social. No se podrá establecer parámetros para diferenciar a consumidores de traficantes a través de tablas de consumo. Obviamente tendremos que hacer una valoración de las personas que han sido apresados en estos temas. La propuesta fue calificada por el CAL y está en manos de la Comisión de Justicia, que deberá tramitar la norma para su aprobación o archivo en el Pleno. Y vamos con los diálogos. El gobierno y el movimiento indígena avanzan de forma paralela en varias mesas de diálogo de cara a la firma de las actas finales prevista para este viernes. Sobre la focalización del subsidio a los combustibles se prevé
que el tiempo no sea suficiente para concretar el sistema a aplicar. Jacqueline Rodas con lo ocurrido en este día. Este martes el gobierno y el movimiento indígena conversaron sobre extractivismo, producción agrícola, focalización del subsidio a los combustibles y hasta se entregó información sobre la mesa de control de precios que no estaba en el cronograma. Intentan llegar a acuerdos hasta el viernes, cuando tienen que firmar 5 actas finales. Pero al menos en la mesa de focalización de subsidios, todo indica que el tiempo no será suficiente. A pesar de que tengamos solamente 90 días, si el proceso amerita estar un poco más de tiempo, lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Por la complejidad del tema. Quizás no tendremos todas las respuestas a todas las preguntas de lado y lado y podremos firmar lo que se tenga que firmar hasta el día viernes. Trabajaremos esta semana arduamente para así lograrlo, pero eventualmente se tiene que seguir trabajando. Eso tienen que decir, pues. No pueden seguir diciendo, señores, estamos planificando, no hay información. Tienen que decir, miren, en qué etapa está sobre las propuestas que hemos presentado, si eso no es posible. Y si es que se necesita tiempo, entonces decir con absoluta responsabilidad, ¿qué tiempo? En la mesa de energía y recursos naturales se exige la moratoria de la actividad minera y petrolera en territorios de comunidades indígenas y otras zonas protegidas. Hoy conocieron la respuesta del gobierno que incluye la suspensión de ciertos pozos petroleros. Hay muchas coincidencias en los temas, hay muchos consensos en el sector petrolero y minero. Estamos trabajando ya para la moratoria de 15 bloques petroleros en el sur del país, donde va a ser una moratoria temporal hasta que esté la ley de consulta previa. Recién se está hablando del tema normativo de las reformas. Sinceramente, desde el gobierno nacional se ve información tan extensa que pasamos en eso, más no recibiendo respuestas concretas que plantea desde las organizaciones sociales. Mientras al cierre de la mesa de fomento productivo, el ministro de Agricultura dijo que hubo avances. Bueno, yo creo que fue muy buena reunión, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en muchísimos puntos y básicamente trabajar en conjunto para concretarlos. Este miércoles se reinstalarán las mismas mesas que se reunieron hoy. Por segunda ocasión, el consorcio Metro de Medellín y Transdev de Francia fue seleccionado para negociar un contrato de operación del Metro de Quito. La concesión aún no ha sido adjudicada y podría concretarse en octubre. Exveedores de esta millonaria obra realizan nuevos cuestionamientos. Paul Romero tiene esta vez el informe. El Comité de Selección para la Operadora del Metro de Quito seleccionó por segunda ocasión a la empresa franco-colombiana Metro Medellín Transdev para negociar la firma de un contrato para la operación y mantenimiento del metro de la capital, una millonaria obra subterránea de más de $2.000 millones que no arranca. El comité invitó este lunes a la empresa a continuar con la fase de negociación. La oferta presentada es de $189 millones durante 6 años. Nos encontramos en la etapa preparatoria. Esto significa que esta empresa es la seleccionada, no adjudicada, sino seleccionada para continuar en el proceso y con quien esperamos, luego de las formalidades de ley, terminar firmando el contrato a inicios del mes de octubre. En caso de presentarse nuevos inconvenientes, entraría la segunda oferta de la empresa Metro de Sao Paulo, que es de $274 millones. No está descartada, obviamente es una posibilidad. En caso de que no lleguemos a un feliz término con esta empresa Metro de Medellín Transdev, podríamos recurrir a contratar a la segunda empresa. La selección de Metro Medellín es cuestionada por los exveedores ciudadanos de esta obra que tiene más de 9 años, enredada entre los rieles. Estamos pidiendo que intervenga la Contraloría. Lo único que hicieron en esta segunda vuelta para darles oportunidad es que precisamente por lo mal hechos de los pliegos técnicos y los términos de referencia, vuelvan a arreglar y volver a presentar los dos mismos que se presentaron. En julio pasado, la empresa Metro Medellín ya fue seleccionada, pero quedó sin efecto por inconsistencias en su oferta. Que no estuvieron bien hechos los TDRs ni los pliegos técnicos y se sacaron la justificación de que era porque no constaba una inflación. El comité de evaluación reiteró su ofrecimiento, que el metro entre a operar en diciembre de este año. Y en la noticia internacional más relevante del día, hoy hubo un cambio de autoridades en donde, en el Reino Unido.
Juan Carlos Aizpuru está aquí con nosotros para explicarnos qué pasó finalmente. Hola. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, buenas noches. Sí, Boris Johnson se despidió esta mañana como primer ministro del Reino Unido tras poco más de 3 años en el cargo. En su mensaje destacó su gestión para concluir el Brexit, la vacunación contra el COVID-19, los logros económicos y el apoyo a Ucrania por la invasión de Rusia. Johnson presentó su renuncia ante la reina Isabel II. Veamos. Centenares de congresistas, colaboradores y medios de prensa se congregaron esta mañana frente a la residencia de gobierno en el número 10 de la calle Downing en Londres. Boris Johnson dejaba formalmente el cargo de primer ministro, al que renunció en medio de un escándalo sexual que involucró a un parlamentario conservador cercano a él y presionado además por la dimisión de 50 colaboradores de su gobierno. En su despedida, Johnson destacó la gestión británica en apoyo a Ucrania por la invasión de Rusia. La organización de esos rápidos primeros suministros de armas a las heroicas Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo, fue una acción que muy bien puede ayudar a cambiar el curso de la guerra europea más grande en 80 años, señaló, pero advirtió de tiempos difíciles para la economía. Continuaremos construyendo juntos el camino de la prosperidad. Estaré apoyando al nuevo gobierno en cada paso del camino. Muchas gracias a todos. Gracias y adiós, dijo Boris Johnson en su despedida. Reino Unido tiene por tercera vez en su historia a una mujer como primera ministra. Se trata de Liz Truss, líder del Partido Conservador, que sigue los pasos de Margaret Thatcher y Theresa May al frente del gobierno británico. Asumió el cargo esta tarde prometiendo defender la libertad, la democracia y también la seguridad en el mundo, en un trabajo conjunto con los países aliados. El informe con Pedro Jiménez. Mary Elizabeth Truss es desde hoy primera ministra de Reino Unido. Tiene 47 años. Está casada con el contador Hugh O'Leary y tienen 2 hijas. Truss fue secretaria de Justicia, secretaria jefe del Tesoro y secretaria de Estado para Relaciones Exteriores en 3 gobiernos consecutivos, hasta ahora en que fue elegida para liderar el Partido Conservador y por tanto convertirse en la gobernante británica. Esta mañana, en el castillo de Balmoral, en Escocia, recibió de la reina Isabel II el encargo de formar un gobierno. Y en medio de la expectativa que generaba su posesión, en su primer mensaje habló tanto de política interna como externa. United with our allies, we will stand up for freedom and democracy around the world. Unidos con nuestros aliados defenderemos la libertad y la democracia en todo el mundo, dijo Truss, condicionando la seguridad de Reino Unido a la seguridad en el mundo. Política de línea dura respecto de Rusia, Liz Truss comparte la visión de su antecesor sobre el apoyo militar a Ucrania, pero internamente deberá enfrentar la inflación y los altos costos de la energía derivados de ese conflicto. Tengo un plan audaz para hacer crecer la economía a través de reformas y recortes de impuestos, señaló. Del resultado de su gestión dependerá también el resultado que los conservadores puedan obtener en las próximas elecciones generales, que deberían ocurrir a más tardar en enero de 2025. Vamos al corte comercial, amigos, y enseguida. La migración infantil tiene cada vez tintes más dramáticos. Un niño ecuatoriano de 4 años apenas fue abandonado por coyoteros en Texas, en un desierto. La patrulla fronteriza lo halló solo. Ya le contamos. Ya les contábamos que encontraron a un menor ecuatoriano abandonado en Texas, Estados Unidos. Así lo dio a conocer la patrulla fronteriza del sector El Paso en su cuenta de Twitter. Los agentes localizaron a un niño de 4 años cerca de la frontera que fue abandonado por traficantes despiadados. El niño ecuatoriano de tierna edad estaba en posesión de su pasaporte y la información de contacto de sus padres. La Cancillería informó que el consulado de Ecuador en Houston ya se comunicó con la madre. El niño está a salvo, sí, y permanecerá en un albergue hasta el reencuentro con su madre en Estados Unidos.
Qué drama, ¿verdad? Y en el 2022 se duplicaron los sicariatos en contra de las mujeres vinculadas a la venta y distribución de drogas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Solo en este año van 80 crímenes. Melin Ochoa nos informa que según la policía, muchas de ellas heredaron el ilegal negocio antes de ser asesinadas. En menos de 5 horas, 2 mujeres fueron asesinadas en Guayaquil la tarde y noche del lunes. La primera recibió 10 disparos en Monte Sinaí, en el noroeste, mientras que la segunda fue acribillada con 16 tiros en el Guasmo Sur del puerto principal. Según la policía, esta última de 38 años tenía antecedentes penales. Por tráfico ilícito de sustancias. A pesar de eso, también tenía una enfermedad catastrófica. Las muertes violentas de las mujeres en Guayaquil, Durán y San Borondón van en aumento. De enero a septiembre del 2021 fueron asesinadas 39, mientras que en el mismo periodo del 2022 suman 80. El jefe zonal de la Unidad de Muertes Violentas dice que la mayoría están vinculadas al tráfico de drogas. Que definitivamente terminan en un conflicto, sea porque existe incluso dentro del mismo expendio de la droga estafas directas, porque no son drogas puras, a veces ya vienen combinadas, y eso también genera un malestar en los consumidores y se generan muertes violentas también. Las investigaciones determinan que por un lado algunas mujeres fueron reclutadas por estas narcoorganizaciones, pero los agentes también han identificado que tras el crimen de un expendedor de cocaína, lamentablemente sus parejas continúan con este ilegal negocio. Sino que más bien han heredado y se han involucrado ya directamente en este comercio ilícito. Carolina Andrade es experta en temas de seguridad y menciona que las mujeres son víctimas de este sistema narcocriminal porque en algunos de los casos el Estado no genera alternativas laborales para ellas. Y lo que hay de fondo es un grave problema social, ¿no? Porque, claro, están ahí buscando generar un rédito, un ingreso para sus familias, al final terminan exponiéndose y perdiendo su vida. Tanto el agente como la experta dicen que lo más lamentable es que en estos casos no solo las mujeres son acribilladas, también lo son sus parejas, lo que termina dejando en la orfandad a decenas de niños víctimas del narcocrimen. Las autoridades del COE Nacional afirman que hay una baja en casos de coronavirus por 5ª semana consecutiva. Además que los contagios de viruela del mono subieron, pero de forma controlada, dicen. Byron Andino nos muestra cifras sobre la situación epidemiológica del país. El COE Nacional actualizó la cifra de contagios de viruela del mono. En la última semana se atendieron 8 más, con un total de 59 casos registrados en Ecuador. 21 están en Guayas, 15 en Azuay, 14 en Pichincha, el resto en El Oro, Santa Elena, Cañar, Los Ríos y Zamora Chinchipe. Las autoridades consideran que esa enfermedad hasta el momento ha sido controlada. El índice de contagio viene a ser dado más por un contacto físico, no por sustancias, micropartículas que estén en el ambiente y podamos contagiarnos por vía respiratoria. Nuestras estrategias de vigilancia epidemiológica han sido adecuadas y precisamente por eso tenemos este número de casos. Si no tomamos las medidas necesarias podrían aumentar de manera súbita y para esto el Ministerio de Salud Pública junto con el INSPI se han preparado y han adquirido las pruebas necesarias y también hemos ya solicitado la compra de las vacunas. En cuanto al COVID-19, la semana pasada hubo cerca de 900 casos. Indican que sería la cantidad más baja en 30 semanas de pandemia. En Ecuador hay 29% de ocupación de camas en cuidados intensivos y 17% en hospitalización por coronavirus. El gobierno enfatizará en la vacunación para mantener la tendencia a la baja de contagios. Mantenemos nuestros procesos de vacunación. Vamos a planificar otras mingas de vacunación como las mingas de la semana anterior que fue exitosa y vacunamos a más de 100,000 personas. El COE Nacional dispone que el uso de mascarilla es optativo en espacios abiertos y obligatorio en casas de salud para quienes tengan síntomas, así como es recomendable en transporte público y espacios cerrados. Esta mañana, hasta las inmediaciones de Inmobiliar en el norte de Quito, llegaron habitantes de la parroquia de Uyumbicho, al sur de Pichincha, quienes protestan por la venta de más de 200 hectáreas del bosque protector Santa Catalina por parte de esta entidad estatal a un grupo indígena. Carla Delgado estuvo en el plantón
y nos cuenta ahora lo que ocurrió. Llegaron hasta la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar. Aseguran que la defensa del Bosque Protector Santa Catalina los convoca. Son habitantes y autoridades de la parroquia Oyumbicho del Cantón Mejía, que se oponen a la venta que se realizó a través de subasta de 209 hectáreas de ese bosque a la Asociación de Desarrollo Integral Plurinacional Auyupura. El bosque Santa Catalina es una de las pocas áreas naturales que quedan entre los cantones Quito y Mejía. Su importancia, según señalan, es vital para los habitantes de la zona. Hay normativa establecida que no puede pasar esto. Existen determinadas ahí aves en peligro de extinción, plantas en peligro de extinción. Además, cuestionan el proceso de venta, indicando que no fue claro y que incluso habrían detectado irregularidades. Que Inmobiliaria engaña, entre comillas, a Auyupura, hace la subasta en Guayaquil prácticamente para direccionar, entenderíamos, y luego, después de unos días de lo que sucede esto, nosotros nos enteramos en el nuevo año y el presidente, a través de su gente en la oficina, envió un documento para que se atienda el pedido de Talagua, que era una situación de realizar vivienda para gente humilde, gente pobre, que eso es mentira, es un cuento. Gilberto Talagua, representante legal de Auyupura, defiende la legalidad de la compra y reitera que en el espacio que ya se les habría adjudicado desde junio pasado, servirá para realizar un proyecto ecológico y no urbanístico como se ha denunciado. Y nuestro plan es desarrollar el proyecto de turismo comunitario ecológico, desarrollar distintas prácticas de producción. Por segunda ocasión intentamos hablar con las autoridades de Inmobiliar, pero no atendieron nuestro pedido. Eso no es pagado, es juego. Y el jueves se convocó a 3 sesiones y con ello se confirma que ese día cualquier legislador podrá solicitar la reconsideración de la votación sobre la destitución de 3 de los vocales del Consejo de la Judicatura. La reconsideración es una opción legislativa que elimina la primera votación y permite votar otra vez sobre determinado tema. El pasado jueves, UNES, Partido Social Cristiano y Parte de Izquierda Democrática alcanzaron solo 87 votos para la destitución de 3 de los vocales del Consejo de la Judicatura. Necesitan 92. Al regresar en Televistazo, más noticias internacionales. Voraces incendios forestales en California dejan 4 muertos y miles de personas afectadas. Tendremos un informe. Continuamos. Pese a que el precio internacional del barril de petróleo es relativamente alto, la tendencia por debajo de los $100 que duró varios meses tras la guerra entre Rusia y Ucrania, se mantiene. La cotización está entre los $80 y $90. ¿Cuáles son las razones y qué implica esto para el país? Juan Carlos Esprúa, con las respuestas. Por varios meses, desde que comenzó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio internacional del barril de petróleo se mantuvo por encima de los $100. Pero parece que esa época terminó y los precios han vuelto a bajar. Pero, ¿cuál es el argumento? El consumo últimamente se está viendo afectado por la recesión mundial y por el rebrote del COVID en China. Hay ciudades muy importantes en China que están cerradas y China es el mayor importador de petróleo del mundo. Este lunes, el precio del barril de crudo WTI, producido en Estados Unidos, y de referencia para el precio del petróleo ecuatoriano, se cotizó en $88. De hecho, el crudo ecuatoriano tampoco ha despuntado en su precio. El promedio en agosto fue de $80, mientras que comenzó septiembre en poco más de $86. La mala noticia es que no estamos aprovechando esta bonanza de precios del petróleo como esperábamos, porque el señor presidente de la República se puso una meta de duplicar la producción de 500,000 a 1,000,000, pero gradualmente, ¿verdad? Lamentablemente no se ha incrementado esta producción, más bien está cayendo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se pronunció sobre una reducción en los precios.
señalando que la economía mundial tambalea. Los precios del crudo han caído en los últimos 3 meses, presionados por la preocupación de que las restricciones por el COVID-19 en algunas partes de China puedan desacelerar el crecimiento económico mundial y mermar la demanda petrolera. Si bien Ecuador tendría menos ingresos petroleros si los precios siguen bajando, a su vez pagaría menos por importación de derivados de combustibles, pues varias gasolinas aún tienen subsidio del Estado. Tenemos más noticias. Una revisión arancelaria y una probable reducción del impuesto a los consumos especiales son analizados al interior del gobierno. Importante noticia. La intención es incentivar al sector productivo a continuar dinamizando la economía y a generar más plazas de trabajo. Lenín Artieda con el tema. El gobierno analiza un paquete de medidas que impulse la reactivación de los sectores productivos del país y con ello generar impactos positivos en la economía y el empleo. La revisión arancelaria se va a ejecutar. Hay una planificación que está haciendo el Ministerio de Producción para poder definir en conjunto con el Ministerio de Economía cuáles son los ítems. Se está analizando para en los próximos meses, con toda certeza, hacer una reducción arancelaria. El director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, señala que a la reducción del impuesto a la salida de divisas y a la disminución del IVA en los feriados se podría incorporar una reducción en el impuesto a los consumos especiales. No tenemos todavía definido cuál va a ser la magnitud de esa disminución, pero lo que estamos procurando es que sea en consistencia con el manejo de las cuentas fiscales. Briones además comentó que la recaudación tributaria en lo que va del año presenta un 30% de incremento en relación al mismo periodo del 2021. Un 22% corresponde a la reactivación económica y un 8% a la reforma tributaria. En plata, hasta el momento se han recaudado 10.000 millones de dólares, 1.000 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Esperamos superar la meta. La meta de este año son 15.400 millones, pero estimamos que vamos a superar los 16.000 millones en la recaudación debido a la reactivación de la economía, como te he venido mencionando. Además, Rentas Internas inició los controles tributarios a contribuyentes que tienen bienes en el exterior. El país recibió 40.000 datos de propiedades y cuentas en el extranjero por parte del Foro Global. Con esa información se continúa el combate contra la evasión. Y ahora les contamos una historia de la cual es protagonista Pincho. ¿Quién es Pincho? Es un perro mestizo que ha participado en el rescate de varias víctimas de emergencias y hace 8 días se extravió en el balneario de Crucita en la provincia de Manabí. Sin embargo, y gracias a un trabajo coordinado de búsqueda y publicaciones en las redes sociales, Pincho regresó ya junto a su amo. Fue un encuentro emotivo, nos dice Alex Pila. Cristian y Pincho tuvieron que esperar este abrazo por más de 8 días. El llanto del can era de felicidad, de volver a ver a su amo luego de perderse en Crucita en la provincia de Manabí. Cerca de las rocas se les saca el collar con su placa para que corra. Estos perros tienen esa característica de correr mucho porque son de pastoreo y se desorienta y se pierde. Él junto a su familia buscaron al can por 3 días. Sin respuesta tuvieron que regresar a Quito. Pero el trabajo coordinado y publicaciones en redes sociales comenzaron a dar resultados. Esta fotografía constató que Pincho estaba vivo y buscando a sus amos. Aquí funcionó el trabajo en equipo, de todos, ya digo, de los amigos de las tricimotos, de los restaurantes del malecón, de la policía y de los vecinos que se enteraron de ahí de la comuna de Crucita la Bella. La Unidad de Protección Ambiental de la policía conoció el caso e inició con el retorno de Pincho. Lo retiraron de la casa donde fue acogido y lo trasladaron hacia Quito. Este can es un perrito muy especial porque este perro se dedicaba a realizar actividades de rescate, colaboró en distintas catástrofes. Pincho estuvo presente en el aluvión de la Gasca y fue parte de los rescates. También ayuda a personas con discapacidad. Él llegó a la vida de Cristian hace 6 años. Desde entonces crearon un vínculo de compromiso y rescate. Pienso que la vida le está devolviendo esa alegría y esa solidaridad, la solidaridad al Pincho. Porque ese Pincho ha puesto en riesgo su vida por ayudar la vida a otros. Pincho fue sometido a exámenes que determinaron su buen estado de salud
y que tras una travesía su instinto de ayudar a la sociedad se fortaleció, siempre al lado de su mejor amigo.